paragangliomas. Mi nombre es Carolina Gómez Ruiz, soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de La Sabana. De forma introductoria, tenemos que tener claro que tanto los feocromocitomas como los paragangliomas corresponden a tumores neuroendocrinos raros que surgen a partir de células que tienen origen en la cresta neural, específicamente las células cromafines, que se ubican a nivel de la médula suprarrenal y hacen parte de las progenitoras ubicadas tanto en el sistema nervioso simpático como parasimpático extraadrenal. Estas, a partir de la clasificación de la OMS del 2017, se han dividido estos tumores de célula cromafin según su ubicación en feocromocitomas, aquellos tumores que se ubican a nivel de la glándula suprarrenal, y en paragangliomas, que corresponden a aquellos tumores que se ubican a nivel extraadrenal. Específicamente, debido a sus características, estos suelen ser productores de catecolaminas y esto va a caracterizar el perfil bioquímico de estos tumores. Como estábamos hablando entonces, los feocromocitomas, es decir, aquellos de ubicación adrenal, son los más frecuentes en cerca del 80 al 90% de los casos, ubicados específicamente a nivel de la médula adrenal. Estos pueden ser productores generalmente de noradrenalina y adrenalina, o de cada una de forma aislada y menos frecuentemente productores de dopamina. Con menor frecuencia se encuentran los paragangliomas, que son aquellos de ubicación extraadrenal, descritos en un 10 al 20% de los casos, los cuales a su vez se subdividen en paragangliomas simpáticos, que son aquellos de ubicación extraadrenal, generalmente a nivel del tórax, abdomen y pelvis, ubicados generalmente a partir del tejido cromafin del órgano de Zuckerkland y la bifurcación aórtica. Estos pueden ser productores de noradrenalina o de dopamina. Y los tumores, los paragangliomas parasimpáticos, estos generalmente se ubican a nivel del cuello y la base del cráneo, comprometiendo generalmente el trayecto de los nervios glosofaringio y el nervio vago. Generalmente en el 80% de los casos corresponden a tumores glómicos o del cuerpo carotídeo, y es importante resaltar que en el 95% de los casos no son productores de catecolaminas y por lo tanto sus manifestaciones clínicas dependen del efecto de masa que ejerzan a nivel de su localización, ya que existen más de 100 síntomas y signos descritos asociados con feocromocitomas y paragangliomas simpáticos. Por esto a esta patología se le conoce como la gran imitadora. Cuando ahondamos en los paragangliomas, nos damos cuenta que la ubicación más frecuente, extraadrenal, es a nivel abdominal en un 75% de los casos. Esto más frecuente a nivel de la región paraórtica, y como dijimos, estos generalmente son simpáticos y por lo tanto sintomáticos. Ya con menor frecuencia tenemos los de cabeza y cuello, 10%, tórax 10%, y específicamente para la cabeza y el cuello, como mencionamos, suelen ser parasimpáticos y por lo tanto no producen catecolaminas y cursan generalmente asintomáticos. Entonces es importante de esta diapositiva acordarnos que los paragangliomas, la localización más frecuente es a nivel abdominal. Cuando hablamos un poco de la epidemiología, la incidencia estimada de esta enfermedad es de 0.6 casos por cada 100.000 personas al año y corresponde del 0.1 al 0.6% de la población hipertensa adulta. Sin embargo, estos datos se consideran, se ha pensado que hay un infradiagnóstico de esta patología por hallazgos obtenidos a partir de autopsias. Ahora es importante resaltar que en un principio se creía que lo más frecuente eran los casos esporádicos, hasta en un 90% de los casos, y el restante 10% correspondían a síndromes hereditarios,
No obstante, en la actualidad y con el advenimiento de nuevas tecnologías genéticas y ampliación de estudios asociados de esta patología, se ha llegado a estimar que realmente este porcentaje de casos hereditarios asciende hasta incluso un 50%. Como tal, los feocromocitomas y los paragangliomas no tienen un predominio de género específico. No obstante, como podemos ver en la gráfica, los casos de enfermedad maligna o metastásica e incluso pues los escenarios de feocromocitomas y paragangliomas esporádicos se ha visto una ligera predilección por el género femenino. Generalmente los pacientes afectados por esta patología se encuentran entre la cuarta y sexta década de la vida y claramente por la producción de catecolaminas se ve asociado a un aumento de la morbimortalidad cardiovascular. Ahora, de detectarse en edades más tempranas, generalmente por debajo de los 50 años, es altamente sugestivo de tener un sustrato hereditario. Como podemos ver, la frecuencia de la metástasis documentada es ampliamente variable, de un 1 hasta un 79%, ya que esto depende del tipo de tumor subyacente, del perfil bioquímico que tenga, de si tiene una causa hereditaria, de su tamaño y de su localización. Inicialmente, y no sé si alguno lo habrá oído alguna vez, este era el tumor de la regla del 10%, ya que este porcentaje correspondía a que el 10% se debía, pues eran tumores extraadrenales, es decir, paragangliomas. Asimismo, el 10% correspondía a síndromes familiares o hereditarios, 10% eran diagnosticados a partir de hallazgos incidentales, es decir, el documentar un incidentaloma, 10% tenían un patrón de compromiso bilateral o multifocal. Asimismo, el 10% se había estimado correspondía a feocromocitomas y paragangliomas de comportamiento maligno, específicamente esto siendo más cierto para los paragangliomas. El 10% correspondía a pacientes normotensos y pediátricos y finalmente pues el 10% podría tener una recurrencia a 5 años. No obstante esto, digamos que se ha llegado a reconsiderar, ya que con los estudios, como les dije, en la actualidad este 10% ya ha llegado a documentarse con un ascenso incluso cercano al 50%. Cuando vemos el comportamiento en general de esta enfermedad, como les mencioné, el feocromocitoma es la variedad más frecuente, con menor frecuencia, cerca del 10 al 20% de los paragangliomas. Como podemos ver específicamente para el feocromocitoma, usualmente tiene un comportamiento benigno en cerca del 90% de los casos, como habíamos mencionado, el 10% para malignidad, pero esto no es tan cierto para los paragangliomas, que ya está en un 30%, pueden tener un comportamiento maligno. Lo cierto es que en términos generales, la mayoría de estos pacientes suelen tener un comportamiento benigno, siendo menos frecuente la variedad maligna. Y cuando vemos en esta gráfica de la derecha, resalta el hecho de que son los paragangliomas los que usualmente tienen ese comportamiento maligno multifocal metastásico, específicamente más frecuentes, con más del 50% de los casos, los paragangliomas a nivel abdominal, es decir, los paragangliomas simpáticos abdominales. Y cuando vemos los sitios más comunes de metástasis, esta gráfica nos muestra que son el hueso, los pulmones y el sistema linfático los más frecuentemente afectados. Cuando ahondamos un poco en la anatomía, como les mencioné, los feocromocitomas y los paragangliomas son neoplasias que se originan de las células cromafines del sistema nervioso autónomo. Estas derivadas de la cresta neural y pueden clasificarse como simpáticos o parasimpáticos. Ahora, el sistema nervioso simpático se distribuye a partir de los paraganglios de los ejes prevertebrales y paravertebrales, alcanzando diferentes órganos diana. Este sistema simpático incluye a la médula suprarrenal, que se considera como el mayor paraganglio simpático, a partir de cuyas células se va a producir epinefrina y norepinefrina.
Ahora, específicamente en relación a los paraganglios entonces serán parasimpáticos o no cromafínicos, también se les conoce así. Su ubicación generalmente es a nivel de la cabeza, la base del cráneo y el cuello, y estos usualmente son inactivos ya que no secretan catecolaminas y por lo tanto desde ese punto de vista suelen ser asintomáticos. Mientras que los paragangliomas simpáticos o cromafínicos, generalmente, pues, cuya ubicación usual es el tórax, el abdomen y la pelvis, siendo más frecuente la ubicación abdominal, estos suelen ser altamente activos y asimismo altamente sintomáticos y, como habíamos dicho, usualmente ubicados a nivel abdominal y pélvico. En ese orden de ideas, no solo a partir de la ubicación y del componente del sistema nervioso autónomo que se vea afectado se puedan clasificar, sino también se clasificarán a partir del perfil bioquímico que tengan cada uno de ellos. De esta manera, los tumores extraadrenales o paragangliomas se pueden clasificar en un fenotipo dopaminérgico o noradrenérgico, y mientras que los feocromocitomas o tumores adrenales se pueden subclasificar en dopaminérgicos, noradrenérgicos y adrenérgicos. Como se pueden dar cuenta, la adrenal es la única que va a tener un fenotipo adrenérgico, ya que es el único lugar donde se produce esta catecolamina. Cuando repasamos brevemente el sustento fisiológico de esta enfermedad, recordemos que la biosíntesis de las catecolaminas implica la actividad secuencial de 4 enzimas, que incluyen la tirosina hidroxilasa, la L-aminoácido aromático descarboxilasa, la dopamina beta hidroxilasa y la feniletanolamina N-metiltransferasas. Esta permite el paso de tirosina hacia norepinefrina y epinefrina y eventualmente ocurre entonces el metabolismo de estas catecolaminas a través de 2 vías enzimáticas, la COMT o catecol o metiltransferasa y la MAO, que es la monoaminooxidasa, para así obtener el sustrato metabólico o los metabolitos finales que incluyen el ácido homovanílico, el ácido vanilmandélico y las metanefrinas. Ahora, la mayoría de todo este síntesis y metabolismo de las catecolaminas, tanto en los feocromocitomas como en los paragangliomas, ocurre a nivel intramural, siendo transformado en los metabolitos que ya mencionamos. La liberación de dichos metabolitos al torrente sanguíneo por parte de los tumores no está controlada por la estimulación neural y puede darse de forma continua o intermitente. En términos de histología, cuando hablamos de la histología macroscópica, estos tumores generalmente son tumores de color marrón, amarillo, encapsulados, de consistencia suave y suelen tener degeneración quística, degeneración hemorrágica o necrosis. A nivel microscópico, lo que se observa es lo que se conoce como el patrón de Cell-Vallen, que implica la presencia de células tumorales bien desarrolladas con un crecimiento anidado, tejido fibrovascular estromal y células periféricas de sustento. Con los estudios de inmunohistoquímica, lo que se observa es la presencia de células principales que se tiñan con cromogranina, ya que la mayoría de estos tumores expresan cromogranina A. Hablando del aspecto genético de la enfermedad, este ha adquirido una gran relevancia en los años, de unos años hacia acá, y se ha documentado una alta carga genética y hereditaria de la enfermedad. Inicialmente, hacia 1990, se identificaron los primeros genes asociados al desarrollo de feocromocitomas y paragangliomas, en donde encontramos el gen NF1 asociado a la neurofibromatosis tipo 1, el gen RED asociado a la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y el gen BHL asociado a la enfermedad de von Hippel-Lindau. Estas condiciones tienen unos fenotipos clínicos claros que se asocian a la predisposición de desarrollar tanto feocromocitomas como paragangliomas.
Sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías genéticas, se han llegado a documentar o a describir cerca de 20 genes y sus mutaciones en asociación con el desarrollo de feocromocitomas y paragangliomas. Esto incluye mutaciones tanto de tipo germinal como somático. Asimismo, todo este grupo de genes se han venido clasificando en unos clústeres específicos basados en las mutaciones germinales o somáticas que subyacen a la enfermedad. De esta manera se ha clasificado la taxonomía molecular de esta enfermedad en el clúster tipo 1, que son aquellos relacionados con estados de pseudohipoxia que resultan en aumento de la angiogénesis, de la proliferación celular y reducción de la apoptosis de las células tumorales. Estos se han subclasificado en clúster tipo 1A y tipo 1B, dependiendo si comprometen el complejo succinato deshidrogenasa mitocondrial, que afecta tanto el ciclo de Krebs como la cadena de electrones a nivel mitocondrial, o si se asocia a una alteración en el recambio de los factores inducibles de hipoxia. Acá se resaltan dos genes particulares, que son el VHL, de la enfermedad de von Hippel-Lindau, y el SDH, que ya les voy a explicar más adelante cómo funciona, porque es uno de los genes más nuevos que está en estudio en asociación con esta enfermedad. El SDH asociado con la succinato deshidrogenasa mitocondrial. Un segundo clúster son aquellos genes que se asocian a una alteración en relación a la señalización de la quinasa, en donde se resaltan el gen RET y el gen NF1. Y un último clúster, que es el clúster tipo 3, que se asocia a alteración en la señalización WNT y Hedgehog, donde se han descrito estos dos genes. Esto todavía está en estudio, y ya les voy a explicar entonces la importancia de esto. Es que no solo determina la capacidad del tumor de generar invasión y metástasis, de estimular la angiogénesis, de estimular de definir el crecimiento tumoral que van a tener las células y de evadir la apoptosis, sino que como tal esto va a definir unas condiciones clínicas de seguimiento y de estudio de estos pacientes. Ahora, cuando analizamos, digamos, los más frecuentes, las alteraciones genéticas más frecuentemente asociadas a feocromocitoma y paraganglioma, tenemos entonces la enfermedad de paragangliomas hereditarios, en donde, como pueden ver, se da por mutaciones germinales en los diferentes genes que codifican para las subunidades para las subunidades A, B, C y D del segundo complejo del segundo complejo mitocondrial o succinato deshidrogenasa mitocondrial. Esto es un factor importante, un componente importante para la conversión de succinato a fumarato en el ciclo de Krebs, así como para la transferencia de electrones a través de la cadena mitocondrial. Esta permite la conversión de energía a partir de oxígeno. La mutación en cualquiera de esos genes ocasiona inestabilidad del complejo y por lo tanto no se produce energía a partir del oxígeno, y por esto se asocia a un estado de pseudohipoxia. Consecuentemente, se producen ciertos factores de crecimiento que llevan al desarrollo tanto de feocromocitomas como paragangliomas, como otro tipo de tumores, como son los tumores de cáncer, los cánceres renales y tumores del estroma gastrointestinal. Ahora, con menor frecuencia, en un 7%, se ha descrito la enfermedad de von Hippel-Lindau por mutación del gen VHL. En esta enfermedad, los pacientes además pueden presentar hemangioblastomas del sistema nervioso central o la retina, carcinoma de células renales, quistes neuroendocrinos pancreáticos, tumores del saco endolinfático, cistadenoma papilar del epidídimo o del ligamento ancho. En tercer lugar, encontramos la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 por mutación del gen RET, descritas hasta en un 6% de los casos. Ahora sabemos que la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 se puede subclasificar en tipo 2A y 2B. Los 2A son pacientes que suelen presentar además cáncer medular de tiroides, hiperparatiroidismo primario,
y además de los feocromocitomas y paragangliomas, mientras que la 2B también suelen presentar cáncer medular de tiroides, presentar un hábito marfanoide, neuromas cutáneos y también ganglioneuromatosis gastrointestinal. Finalmente, el gen NF1 de la neurofibromatosis tipo 1 en un 3% de los casos. Estos pacientes usualmente presentan feocromocitoma y junto a ello la aparición de otra serie de tumores del sistema nervioso central y periférico, además de manchas café con leche, neurofibromas en la piel, nódulos de Lisch, gangliomas ópticos y esto siempre es importante tenerlo en cuenta a la hora que estamos estudiando un paciente con feocromocitoma paraganglioma, conocer estas manifestaciones y documentar si estamos en el escenario de cualquiera de estas patologías hereditarias. Todos, ahora, para resaltar en relación a estas alteraciones genéticas, como podemos ver, en todos los casos se nota un patrón de herencia que es autosómico dominante. La mayoría de ellos se asocian a la aparición de feocromocitomas, pero resulta llamativo que son la mutación del gen de la succinato deshidrogenasa, o sea, la SDH, los que más frecuentemente se asocian a compromiso extraadrenal, aparición de paragangliomas a nivel de la cara, el cuello, y es particular resaltar que la variante que corresponde a la subunidad B, es decir, al SDHB, es la más asociada a compromiso metastásico hasta en un 50% de los casos. Ahora, como podemos ver en la tabla, en todos los casos es clara la asociación con aumento en la frecuencia del compromiso multifocal y a una historia familiar de mutaciones genéticas asociada al desarrollo de tumores productores de catecolaminas. Entonces, teniendo en cuenta todos estos genes de los que hablamos y la clasificación por clústeres, esto tiene gran importancia clínica, ya que se traduce en firmas clínicas, bioquímicas e imagenológicas que pueden guiar el seguimiento y la terapia de estos pacientes, facilitando una gestión, digamos, personalizada de la enfermedad. Como podemos verlo en la tabla, específicamente para el clúster tipo 1, ellos tienden a tener un fenotipo bioquímico noradrenérgico con tendencia a la hipertensión sostenida y su localización generalmente es a nivel extraadrenal. Estos tienen un mayor riesgo de enfermedad metastásica. En cuanto al clúster tipo 2, estos suelen presentar un fenotipo bioquímico adrenérgico con una secreción intermitente de catecolaminas concomitante entonces con síntomas episódicos y usualmente son de ubicación adrenal. Estos son los que menor tienen riesgo de metástasis y por último los clúster tipo 3, este fenotipo generalmente es mixto, aunque tiene más tendencia a tener un fenotipo noradrenérgico, su ubicación suele ser variable y su riesgo de metástasis es intermedio. Cuando andamos en relación al riesgo de malignidad y enfermedad metastásica, como les dije, los clúster tipo 1 y clúster tipo 3 son los que tienen usualmente un fenotipo más agresivo, con mayor riesgo de metástasis en comparación con los del clúster tipo 2. Asimismo, aparte de definir el riesgo de metástasis, esto nos ha permitido establecer cuál es el estudio funcional con la mejor sensibilidad para el estudio y seguimiento de cada una de las patologías, a considerar según el fenotipo genético cuál es más ideal, si el estudio con PET-DOTA o el estudio con PET-DOFA. Adicionalmente, en caso de que la enfermedad sea inoperable o sea metastásica, existen varias terapias sistémicas de las cuales ya vamos a hablar más adelante, que incluyen quimioterapia, terapia con radionúclidos e inhibidores de tirosina quinasa. Sin embargo, todavía, pues como en la práctica clínica rutinaria no se ha utilizado pues la terapia específica según el grupo genético, pero digamos que esto hacia acaba la tecnología o la evolución del tratamiento de esta patología. Cuando hablamos del enfoque clínico, me gusta entonces este algoritmo. Tenemos un paciente en donde vamos a hablar primero
Si tiene síntomas que nos haga pensar en producción de catecolaminas, vamos a hablar de la sospecha clínica. Y cuando estemos en el contexto de que estemos sospechando de esta enfermedad por los hallazgos, los síntomas y el examen físico, lo siguiente será realizar una confirmación bioquímica, seguido. Una vez se confirme a través de las metanefrinas, sea en plasma o en orina, lo siguiente será establecer la localización y extensión del tumor mediante imágenes de tomografía o resonancia o incluso estudios funcionales, y ya el siguiente paso pues será incluir, como les dije siempre, una valoración por el grupo de genética, y para así establecer la conducta terapéutica, donde el manejo quirúrgico será el gold estándar. Y en caso de requerir unas alternativas terapéuticas farmacológicas, pues ya recurrir a un manejo multidisciplinario y establecer qué alternativas disponemos. Y finalmente, pues el seguimiento tanto bioquímico e imaginológico de la enfermedad. Cuando hablamos de la sospecha clínica, entonces, como les mencioné previamente, ya que se trata de la gran imitadora, sus manifestaciones clínicas son ampliamente variables, dependen de la localización, tamaño y extensión del tumor, del compromiso a distancia, de si se trata de un tumor esporádico o hereditario, del potencial de malignidad que tenga, de la duración de la enfermedad y de forma relevante de la secreción de catecolaminas que tenga. Esto nos va a permitir clasificar la enfermedad según 5 fenotipos clínicos, si se trata de una enfermedad silente, pseudosilente o con un fenotipo noradrenérgico, adrenérgico o dopaminérgico. Ahora, cuando resaltamos los síntomas, está la triada clásica de esta enfermedad, que se puede documentar hasta en cerca de un 30% de los pacientes, donde una cefalea, que suele ser de naturaleza paroxística, punzante, intensidad severa, es el síntoma más frecuente hasta en un 80% de los casos, seguido de palpitaciones en un 70% de los casos y en 60% de los casos hiperhidrosis, la cual es más evidente durante los ataques paroxísticos de la enfermedad. Ahora, esta enfermedad también se asocia de forma importante con hipertensión. Esta hipertensión puede ser sostenida en el 55% de los casos o paroxística en el 45% de los casos. Entonces, como les expliqué, podemos clasificarla en 5 fenotipos. Usualmente lo más frecuente es que los tumores adrenales produzcan tanto noradrenalina como adrenalina, y aproximadamente 1/3 de los tumores puede producir de forma aislada noradrenalina. Ya es menos frecuente que produzcan exclusivamente epinefrina y casi que extremadamente raro que produzcan de forma aislada dopamina. Cuando analizamos cada uno de los fenotipos en relación al adrenérgico, este es propio de la glándula supraadrenal, exclusivo, y este depende pues de la acción a nivel de los adrenoreceptores alfa 1, alfa 2 y beta 2, y generalmente si tiene un sustrato genético se asocia a mutaciones del clúster tipo 2, es decir, de los de la vía quinasa. Los de fenotipo noradrenérgico usualmente son de ubicación extraadrenal, cursan con síntomas paroxísticos, y el clúster más frecuentemente asociado es el clúster tipo 1 o el clúster asociado a estados de pseudohipoxia. En tercer lugar está el de fenotipo dopaminérgico, también este es exclusivamente, pues casi que exclusivamente extraadrenal, cuya ubicación más frecuente es a nivel de la cabeza y el cuello, y digamos que en términos bioquímicos o de catecolaminas son asintomáticos, aunque pueden cursar de forma típica con síntomas gastrointestinales, con pérdida de peso, incluso con hipotensión arterial. Digamos que ellos también suelen presentar una manifestación o un curso silente que depende más de su ubicación, de su tamaño y de su compromiso como de masa en donde están ubicados. El cuarto fenotipo corresponde a los silentes, específicamente cabeza y cuello, lo mismo a nivel, lo que les había explicado, específicamente a nivel del cuerpo carotídeo, el glomus vagal, o a nivel yugulotimpánico, laringio, y estos generalmente se asocian a síndromes por mutación de la succinato deshidrogenasa.
Y por último tenemos los pseudosilentes, que son aquellos en los que la producción de catecolaminas y metanefrinas es normal o casi normal, y lo que implica es que están debajo del límite de detección. Estos generalmente son producto de tumores que son de pequeño tamaño, usualmente menos de 5 a 7 milímetros. En relación a las manifestaciones clínicas que hablamos, pues estas van a ser propias de la sobreactividad de las catecolaminas. Ya sabemos que tanto la norepinefrina como la epinefrina causan aumento de la tensión arterial, aumento del gasto cardíaco, en general aumento de la tasa metabólica basal, a nivel respiratorio causan broncodilatación e inhibición del sistema gastrointestinal, a nivel hepático promueven la glucogenólisis y por lo tanto eso se asocian a hiperglicemia. También a nivel del sistema nervioso central causan excitabilidad, promueven la lipólisis y también la actividad del sistema inmune. En ese orden de ideas, pues esos son los síntomas que podemos evidenciar, que incluyen pérdida de peso, palidez, diaforesis, mareo, intolerancia al calor, el flushing facial. A nivel cardiovascular, estos pacientes pueden manifestar palpitaciones, síncope, hipertensión, ya dijimos que puede ser sostenida o episódica, dolor torácico, disneo. A nivel gastrointestinal, el síntoma más frecuente es la constipación, también pueden manifestar náuseas, vómitos, serostomía y disfagia. A nivel del sistema nervioso central, suelen cursar con cefalea, que ya dijimos que es el síntoma más frecuente de la triada, además déficit de los pares craneanos, esto particularmente para los tumores que se ubican a nivel del cuello y de la base del cráneo. Asimismo, puede documentarse midriasis, alteraciones visuales, temblores e incluso convulsiones. En términos metabólicos, pueden cursar usualmente con hiperglicemia de predominio en ayunas y los síntomas propios de la misma, polidipsia, polifagia, poliuria. A nivel musculoesquelético, debilidad y fatiga, y a nivel psiquiátrico o del sistema nervioso central también, son pacientes que pueden cursar con ansiedad, pánico e inquietud motora. Al examen físico hay un hallazgo que es bastante relevante y es la hipotensión ortostática. Esto es bastante frecuente, común en los pacientes con feocromocitoma debido a la reducción del volumen sanguíneo y la desensibilización de los receptores adrenérgicos por el exceso crónico de catecolaminas. Cuando vemos este estudio, esta revisión sistemática, nos damos cuenta entonces que dentro de los síntomas con mayor sensibilidad, lo que más encontramos con una sensibilidad del 80% es, en términos generales, hipertensión arterial, y los demás que aparecen dentro del recuadro rojo con una sensibilidad cercana al 60% incluyen la triada clásica de la que hablamos, cualquiera de los síntomas de forma aislada de dicha triada, y que la presentación de los síntomas sea esporádica o episódica. Cuando vemos el LR que nos muestra esta tabla, nos damos cuenta que, digamos, de forma aislada los LR son muy pobres. Sin embargo, pues es la triada clásica la que tiene el LR positivo más alto en 6.3, seguida por la palidez, que sabemos que es un hallazgo pues muy inespecífico, pero con un LR positivo de 4.6. Esto nos habla que la valoración de la sospecha clínica debe partir de una constelación de síntomas y signos, de los cuales ya hablamos, para poder sospechar la enfermedad. En este orden de ideas, entonces, ¿quiénes tendrían indicación de cribado con perfil bioquímico, con metanefrinas? Todos aquellos pacientes que tengan episodios hiperadrenérgicos, es decir, episodios autolimitados de palpitaciones, diaforesis, cefalea, temblor, palidez, hipertensión arterial, pacientes que tengan variabilidad de la presión arterial que no es explicable o que tengan una hipertensión arterial que es resistente o refractaria al tratamiento, y adicionalmente pacientes que tengan una respuesta paradójica de la tensión arterial al administrárseles medicamentos, comidas, anestésicos o ser llevados a procedimientos
quirúrgicos. Asimismo, pacientes con hipotensión ortostática, específicamente en pacientes que previamente eran hipertensos, y también pacientes con diabetes mellitus de reciente diagnóstico, específicamente en pacientes jóvenes o pacientes con tendencia a la hipertensión. Asimismo, requieren cribado pacientes con hallazgo de incidentaloma adrenal o cualquier paciente que tenga una predisposición hereditaria genética al desarrollo de feocromocitomas y paragangliomas. Ahora, es importante reconocer que hay una serie de medicamentos que pueden desencadenar o precipitar las crisis. Esto es importante no solo porque hay que evitarlos, tratar de evitarlos en estos pacientes, sino porque también estos medicamentos pueden llegar a alterar el perfil bioquímico a la hora de estudiar a estos pacientes. Y como se pueden dar cuenta, pues hay un amplio número de medicamentos, pero hay varios de ellos que son de uso frecuente en los pacientes en la práctica clínica rutinaria, que incluyen la metoclopramida, los beta bloqueadores, medicamentos opioides como la morfina, asimismo la amitriptilina, la fluoxetina, incluso los corticoides, cualquiera de ellos, incluyendo los inhalados, y digamos que también los miorrelajantes como la succinilcolina. Todos estos medicamentos hay que tener en cuenta si el paciente los está tomando a la hora de realizar un estudio bioquímico, porque estos pacientes, pues, esto puede alterar los resultados del siguiente paso, que incluye la confirmación bioquímica de la enfermedad. Como podemos ver acá en esta tabla, los test, el tamizaje bioquímico que tiene mejor sensibilidad son las metanefrinas, tanto plasmáticas como en orina. Digamos que en términos de sensibilidad ambas son útiles, ambas son muy buenas para el estudio. Sin embargo, pues las metanefrinas en plasma son las que tienen una especificidad un poco mayor, del 89%, mientras que las metanefrinas en orina tienen una especificidad del 69%. En términos entonces de esta confirmación bioquímica, lo que vamos a encontrar es una elevación de las metanefrinas, las normetanefrinas, o en caso de que sea un tumor de perfil dopaminérgico, la 3-metoxitiramina fraccionadas. Estas se pueden medir tanto a nivel plasmático como en orina y se dan positivas si se encuentran 4 veces por encima del límite superior de normalidad. Cuando miramos específicamente las metanefrinas plasmáticas con una sensibilidad, como habíamos dicho, cercana al 99%, una especificidad del 89%. Ahora, esto tiene un protocolo importante y es que el paciente debe estar en decúbito supino, se hace mediante canalización y se toma la muestra a los 20-30 minutos de ser canalizado. Existe también la alternativa de medir las catecolaminas, es decir, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina de forma aislada. Estas no tienen tan buena sensibilidad, no se recomiendan, pero digamos que pueden ser útiles si se llegan a encontrar más de 2 veces por encima del límite superior de normalidad. En cuanto a la medición de metanefrinas en orina, tiene una sensibilidad, como dijimos, del 97%, una especificidad ligeramente menor del 69%, se debe tomar en orina de 24 horas y adicionalmente se debe realizar una medición de creatinina en orina para evaluar la apropiada medición, la apropiada realización del estudio. Como tal, en la actualidad no hay ensayos que comparen las metanefrinas urinarias contra las plasmáticas mediante estudios de espectrometría de masas y por lo tanto en la actualidad las guías de práctica clínica recomiendan el uso de cualquiera de las dos. Ahora, antes de realizar la confirmación bioquímica, es importante tener en cuenta una serie de condiciones preanalíticas para obtener un adecuado estudio y resultado bioquímico. Primero, tener en cuenta las condiciones preexistentes que nos puedan llegar a alterar los resultados, que incluyen, por ejemplo, que si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o cursa con hipoglucemia. Asimismo, 2 semanas previo a la realización del estudio se deben suspender los medicamentos que puedan llegar a alterarlo,
Como hablábamos previamente, esto incluye antidepresivos tricíclicos, alfa-beta bloqueadores, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, vasodilatadores, IMAOs, simpático-miméticos y estimulantes. Esto incluye también pues, la cocaína, la levodopa y carbidopa. 3 días previo a la realización, se debe advertir al paciente que debe tener una dieta libre de cafeína, té negro, alcohol e incluso alimentos específicos como el banano, el queso, las almendras, el chocolate, el huevo, la vainilla y obviamente pues abstenerse de fumar por lo menos en los 3 días previos a la realización del estudio. Y adicionalmente, más o menos 12 horas previo al mismo debe evitar cualquier actividad física extenuante. La muestra, como les dije, debe ser tomada en supino 30 minutos y a los 30 minutos de insertado el catéter de canalización y se deben almacenar en tubos heparinizados y refrigerados para evitar la degradación oxidativa. Ahora, ¿qué pasa si nos enfrentamos a un caso dudoso que precise una prueba confirmatoria? Entonces, acá estaría indicada la realización de el test de supresión con clonidina con el fin de detectar falsos positivos en la determinación de las metanefrinas. Como tal, la clonidina, ya sabemos, es un agonista alfa-2 de acción central que en condiciones normales suprime la secreción de catecolaminas. Para la realización de este estudio, de esta prueba, se administra una dosis oral de 300 microgramos por cada 70 kilogramos de peso y extraer la muestra para así determinar las metanefrinas plasmáticas basal, o sea, en el tiempo cero, y a las 3 horas de administrar el medicamento. La respuesta normal o esperable es que haya una reducción de las metanefrinas igual o mayor al 40% con respecto a la medición basal. Si no se da esa supresión, si no se da esa reducción, esto permite confirmar que hay una producción autónoma. La sensibilidad de este estudio es del 100% y tiene una especificidad del 96%. Entonces, cuando ya documentamos, cuando ya se estableció como diagnóstico bioquímico el tumor, lo siguiente es detectar su ubicación mediante imágenes diagnósticas. Acá tanto la tomografía como la resonancia son pruebas de elección, ambas tienen una sensibilidad superior al 95% para la detección de la enfermedad. Y en general, pues se llega a preferir la tomografía abdominal, abdominopélvica con contraste debido a que es más económica. En esta, pues lo que podemos llegar a encontrar son lesiones usualmente de márgenes lisos y aspecto heterogéneo con áreas de degeneración hemorrágica, necrótica y quística, donde es importante que estas suelen tener un coeficiente de atenuación mayor a 10 unidades Hounsfield y muestran marcado realce con el contraste y un washout lento. Este permite detectar tumores incluso a partir de los 0.5 centímetros de diámetro. Por el otro lado tenemos la resonancia. Esta se prefiere sobre todo cuando se requieran estudios en que se deba minimizar o que se quiera evitar la exposición a radiación ionizante, como ocurre en niños, mujeres embarazadas o pacientes con alergias a los contrastes yodados. Asimismo, también se prefieren pacientes con antecedente de cirugía y son especialmente útiles en pacientes con tumores extraadrenales o metastásicos, especialmente tumores a nivel del cuello y la cabeza. Lo que se nota en los estudios de resonancia ya que son tumores intensamente vascularizados, es que se notan hipertensos en T2. Entonces, como podemos ver, esta gráfica, esta tabla nos resume aquellos hallazgos que les mencioné específicamente en relación al feocromocitoma. Suelen tener un tamaño que puede ser variable, usualmente son de gran tamaño. Sus márgenes tienen unos márgenes bien delimitados, de forma redonda, oval, con una consistencia heterogénea, usualmente son de ubicación unilateral, aunque ocasionalmente, como dijimos, cerca de un 10% podrían tener una ubicación bilateral, y lo que vamos a encontrar en la TAC es una coeficiente de atenuación mayor a 10 unidades Hounsfield.
asimismo un washout lento con una alta atenuación y alta vascularización, como les mencioné asimismo en los hallazgos de resonancia magnética hiperintensos, en una imagen hiperintensa en T2. Y adicionalmente evidencia de cambios de hemorrágicos, necróticos y quísticos en la mayoría de las imágenes. En esto no voy a ahondar, pero para que conozcamos que paralelo a los estudios de taquirresonancia existen las imágenes funcionales que corresponden a estudios de medicina nuclear, y la elección del estudio ideal depende del perfil genético, bioquímico, clínico y la localización del tumor primario. En términos generales, la mayoría de pacientes con feocromocitomas y paragangliomas simpáticos se benefician de la realización de estos estudios funcionales con miras a determinar la presencia de enfermedad multifocal o metastásica, particularmente a nivel óseo, donde este tipo de imágenes es altamente, pues donde la metástasis es altamente frecuente y es difícil estudiarse mediante tomografía o resonancia. Como tal, el estudio PET con DOTATAT es el estudio más sensible en la medida en que casi el 100% expresan receptores de somatostatina. Ahora, hay varios estudios disponibles, esto se puede determinar junto con endocrinología y el grupo de genética. Ahora, me parece importante que sepamos que no todos los pacientes requieren estudios de imágenes funcionales. Quienes no lo requieren como tal son pacientes con tumores menores a 5 centímetros, de ubicación adrenal y con un perfil bioquímico de producción de noradrenalina y adrenalina, ya que estos pueden ser bien caracterizados mediante tomografía y resonancia, y digamos, patrón, este hallazgo no es poco frecuente en la práctica clínica rutinaria. Recordar que todo el siguiente paso después del diagnóstico bioquímico, imagenológico, siempre será concomitante a todo esto, llevar al paciente a consejería genética. Todos los pacientes deben contar con estudio genético, particularmente los pacientes con una historia familiar de tumor productor de catecolaminas o que tengan familiares en primer grado portador de las mutaciones de las que hablamos, pacientes que debuten antes de los 50 años, que tengan un compromiso multifocal o metastásico o que cursen con recurrencia. Este algoritmo entonces nos habla de lo que venimos estudiando en las diapositivas previas. Tenemos un paciente con síntomas clínicos o que tiene historia familiar o que tiene el hallazgo incidental de una masa adrenal o extraadrenal. Ese paciente se lleva entonces a testeo bioquímico, donde ya mencionamos que se pueden realizar metanefrinas, normetanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas o plasma, y en caso de que el paciente tenga un estudio bioquímico positivo, lo siguiente será realizar estudios con tomografía o en caso de requerirlo con resonancia magnética nuclear, y así se puede confirmar el diagnóstico. Y según sea necesario, a partir de las características genéticas, bioquímicas del tumor, del tamaño del tumor o de la presencia de metástasis, complementar los estudios con imágenes funcionales. Ahora, si los resultados bioquímicos son normales o limítrofes y se considera una alta sospecha de la enfermedad, se puede repetir el test optimizando las condiciones preanalíticas, y adicionalmente se puede considerar la realización del test de supresión con clonidina, y si en este escenario sale entonces es positivo, confirmamos el diagnóstico y seguimos a esta rama del algoritmo mediante el estudio imagenológico. Finalmente, paralelo a todo esto, no olvidar el tema de consejería genética. Ya para terminar, hablando específicamente del tratamiento, la resección quirúrgica es la única alternativa con intención curativa y por lo tanto es el gold estándar del tratamiento de esta enfermedad. La técnica varía según el tamaño y la localización del tumor, y en general la meta es resecar de forma completa el mismo. Se pueden realizar mediante técnicas de laparoscopia con acceso abdominal o retroperitoneal. Esta técnica es mínimamente invasiva, usada con bastante frecuencia en la actualidad y generalmente se usa en tumores de 5 a 10 centímetros con fácil acceso, mientras que la laparotomía con resección de la glándula completa se indica en tumores grandes, invasivos y paragangliomas con localizaciones complejas.
Finalmente, existe también la alternativa de la cirugía con preservación de órganos. Esta se indica en casos de compromiso por feocromocitomas bilaterales, esta con el fin de dejar de preservar la porción cortical de la glándula adrenal para evitar que el paciente requiera manejo con glucocorticoides y mineralocorticoides. Recordar que se necesita solamente 1/3 de una sola glándula adrenal para suplir de forma suficiente la secreción hormonal normal. Esto también se indica en pacientes con bajo riesgo de malignidad y riesgo de recurrencia. Ahora, ¿qué nos toca más a nosotros? El tema del manejo preoperatorio, ya que la cirugía puede causar una crisis de catecolaminas, esto en relación a procedimientos como la intubación orotraqueal, la administración de opioides, neorelajantes, sedantes, antieméticos, simpático-miméticos o vagolíticos como la atropina. Todo esto en el escenario quirúrgico. Entonces la indicación con estudios suficientes, incluso desde hace mucho tiempo, como podemos ver en 1999, es claro que los pacientes que reciben bloqueo alfa durante el preoperatorio tienen una menor incidencia de complicaciones perioperatorias en relación a la crisis de catecolaminas. Entonces, ¿en qué consiste? Se debe administrar un bloqueo combinado alfa y beta adrenérgico, esto con miras a evitar crisis hipertensivas y el desarrollo de arritmias. En general, se debe administrar primero los antagonistas alfa adrenérgicos, más o menos 10 a 14 días previo a la intervención quirúrgica, donde se prefieren la doxazosina y la penoxibenzamina. Posterior a eso, se debe administrar un antagonismo beta-adrenérgico, es decir, beta bloqueadores, más o menos 3 a 4 días después de haber iniciado los alfa bloqueadores. Acá, digamos que los de uso más frecuentes son el propanolol y el atenolol, esto con la intención de llevar a una meta de una frecuencia cardíaca menor o igual a 80 latidos por minuto. Y paralelo a todo esto, se debe recomendar o propender por administrar una dieta alta en sodio, más o menos de unos 5.000 miligramos al día, y expansión de volumen, sea vía oral o endovenosa, más o menos 2.5 litros al día para evitar la hipotensión sostenida asociada a los medicamentos alfa bloqueadores y beta bloqueadores. Entonces, como podemos ver acá en esta tabla, encontramos las guías nos ofrecen entonces los medicamentos que más frecuentemente se utilizan para realizar este manejo preoperatorio con alfa bloqueadores y beta bloqueadores, el tiempo en el que se deben iniciar y la dosis a la cual se deben iniciar, la dosis final. Esto con miras a realizar una protección no solo cardiovascular, como podemos ver, los medicamentos alfa beta bloqueadores tienen la intención de evitar claramente pues el desarrollo de anginas, pero asimismo evitan el desarrollo de accidente cerebrovascular, edema pulmonar, isquemia gastrointestinal e incluso falla renal, y los beta bloqueadores pues sí están más encaminados a realizar un control inotrópico y evitar así el desarrollo de angina y arritmias. Paralelo a los alfa y beta bloqueadores, existen otras alternativas medicamentosas como son los antagonistas cálcicos, los IECAs o los ARAs, estos indicados sobre todo en casos leves de tumores pequeños detectados por tamizaje bioquímico. Estos se pueden usar como complemento al tratamiento alfa y beta bloqueador o también con miras a prevenir la toxicidad asociada a dichos medicamentos. Por último, ya dijimos que la resección quirúrgica es el gold estándar, pero en caso de que el tumor sea inoperable o el paciente tenga compromiso metastásico, existen ciertas alternativas terapéuticas que incluyen la quimioterapia con ciclofosfamida, vincristina y dacarbazina, asimismo el manejo con radiofármacos, en donde el más ampliamente utilizado es la metayodobencilguanina, y asimismo también se han estudiado la utilidad de los inhibidores de tirosina quinasa, también la inmunoterapia con pembrolizumab y ipilimumab, y
junto con otra serie de medicamentos que actualmente están en estudio. Adicionalmente, se cuenta como alternativa la realización de procedimientos a nivel locorregional con miras a realizar una paliación de los síntomas. Entonces, como les dije, este es un campo en términos terapéuticos que está en constante crecimiento, donde si en caso de no poder realizar una resección completa del tumor, tenemos una amplia gama de alternativas que ya se están utilizando a nivel mundial o que se encuentran actualmente en estudio. Entonces, en resumen, para que se queden con esta diapositiva, estas son las ideas más importantes de lo que hablamos el día de hoy. El feocromocitoma y los paragangliomas son tumores neuroendocrinos derivados de la cresta neural, específicamente de las células cromafines. Los feocromocitomas son más frecuentes a nivel adrenal en el 90% de los casos, 10% son extraadrenales, estos corresponden a los paragangliomas. Los podemos dividir en simpáticos o secretores y los parasimpáticos, que generalmente no son secretores, siendo los simpáticos usualmente de ubicación adrenal o abdominal y los parasimpáticos ubicados generalmente a nivel de la cabeza y el cuello y la base del cráneo. Usualmente afectan pacientes, tanto hombres como mujeres, entre la cuarta y sexta década de la vida. Si son más jóvenes, debo pensar en un síndrome hereditario, y antes se consideraba que esta era la enfermedad de la regla del 10%, de la cual ya hablamos hoy, asciende incluso hasta un 50%. El sitio de metástasis más frecuente es el hueso, seguido del pulmón y los linfáticos. Se puede clasificar en 5 fenotipos clínicos: silente, pseudosilente, adrenérgico, noradrenérgico y dopaminérgico. La tríada clásica de esta enfermedad son la cefalea, las palpitaciones y la hiperhidrosis, en ese orden de frecuencia, y se pueden asociar o no a hipertensión, la cual puede ser constante o episódica. El diagnóstico de confirmación bioquímica se hace mediante metanefrinas, normetanefrinas fraccionadas. Las puedo pedir en orina 24 horas o las puedo pedir en muestra plasmática. Si tengo un resultado dudoso, puedo complementarlo con el test de supresión de clonidina. Lo siguiente será establecer la ubicación del diagnóstico mediante imágenes donde puedo realizar una TAC abdominopélvica con contraste, y si no, con una buena alternativa en la resonancia, y sabemos que contamos con imágenes funcionales también para mejor caracterización de la enfermedad. Siempre recurrir a la consejería genética, está indicada en todos los pacientes. Hay 3 clústeres a partir de los cuales se clasifican los cerca de 20 genes de mutaciones germinales y somáticas asociados a la enfermedad, y finalmente siempre se debe realizar un tratamiento mediante alfa bloqueadores y beta bloqueadores previo a la realización de la resección quirúrgica, que actualmente es el gold estándar. Espero les haya sido útil y tengan feliz noche.